Buenos días, sí te escuchamos. Perfecto. Buenos días, Juan. Adelante. Muy bien, gracias, hermanos. Vamos a comenzar entonces el mensaje del día de hoy y vamos a comenzar orando. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro, gracias, Señor, por este hermoso domingo que nos das. Ayúdame, Señor, a compartir el mensaje de tu palabra que es tan preciosa para nuestras vidas, que es la que nos alimentas a través de ella. Abre los oídos de los oyentes, de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, y que el mensaje pueda llegar claro, Señor, al espíritu, hasta lo más profundo de las personas, Señor. Gracias porque tú nos amas y nos has brindado esta oportunidad de estar, de ser llamados hijos tuyos, Señor, y pues es un gran privilegio y una gran responsabilidad también. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, bendice esta hora, Señor. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 22, perdón. Y vamos a empezar a leer. El tema de hoy es la última cena de Jesucristo con los discípulos. Dice Lucas 22, versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta ahí, hermanos.
Muy bien, pues estamos en esta semana tan especial y hoy domingo, si pues, checamos las fechas, correspondería a cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿verdad? Y bueno, es muy importante que conozcamos, ya vienen las vacaciones y todo, y es muy importante que conozcamos o recordemos qué significa la Pascua. Y bueno, yo les quiero preguntar una cosa. ¿A quién de nosotros no nos hubiera gustado convivir con Cristo y cenar con Cristo? ¿A quién no nos hubiera gustado convivir? Pues yo creo que con esta pregunta todos diríamos, no, pues a mí, yo quisiera haber vivido en aquel tiempo. ¿Cuántas vivencias, hermanos y amigos, cuántas vivencias han de haber tenido los discípulos, verdad? Inigualables, y viajes, milagros que pudieron ellos observar, caminatas que tuvieron con su maestro, las enseñanzas, las parábolas, las comidas, todas las experiencias que pudieron presentar al lado de él, ¿verdad? Las cenas que llevaron a cabo. Pero bueno, en aquel tiempo, para los griegos, para los romanos y para los judíos, la cena era el momento, la comida más importante del día. Se hacía ya al caer la tarde, la noche. Entonces, sin duda que a ellos les tocó muchas veces experimentar una cena con el Señor Jesucristo, su maestro. Pero ninguna de estas cenas fue más importante y más anhelada por Cristo. Ninguna de estas que esta última cena. Y bueno, no sé si yo lo escuché en alguna predicación de José Luis o lo he escuchado en otra parte, pero hay una canción, parece ser que es una canción romántica que dice que no olvidaré dos cosas, algo así dice la canción. El primer beso que te di y el último que le di a mi madre. Y ese dicho, ¿verdad? Nos hace entender que tendemos a recordar los inicios y los finales de los episodios de nuestra vida. Y bueno, esto el Señor Jesucristo también lo sabía, y por eso Él anhelaba intensamente tener ese momento íntimo con sus discípulos, antes de morir, antes de padecer. Y esto dejaría una huella muy imborrable en sus corazones, una huella imborrable en sus corazones. Es muy significativo este momento porque en ninguna otra parte de la Escritura se menciona que el Señor haya tenido un anhelo, un deseo tan intenso por algo como en este pasaje. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué tenía Jesús ese deseo tan intenso? Vamos a analizar el pasaje y dentro de los antecedentes de este evento, en los capítulos previos de Lucas, podemos ver cómo Jesús y sus discípulos entran, como les decía hace un momento, en Jerusalén en forma triunfal con la multitud el domingo. Y al día siguiente, el lunes, es cuando echa fuera a los cambistas. Y al día siguiente, el martes, el Señor da sus enseñanzas y unas parábolas en el templo y habla fuerte e incomoda y disgusta a los sacerdotes y a los escribas. Y ya para este momento ya estaba a 2 o 3 escasos días que faltaba para la Pascua, es en donde comienza nuestro pasaje. Aquí, como ya leímos que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, bueno, y empieza nuestro pasaje del capítulo 22 y vemos cómo Judas, junto con Pedro y Juan, se disponen para los preparativos de la Pascua. Son enviados y de muy buena gana van a buscar el aposento en donde llevarían a cabo la cena, ¿verdad? Judas, Pedro y Juan. No es así. Aquí ya hay dos caminos, porque empieza el pasaje con
con el camino que toma Judas buscando principalmente su mente está enfocada en entregar a Cristo. Y sin duda que esos días, cuando a partir de que entran en Jerusalén, el Señor anda predicando y anda haciendo lo que su padre le encomendó, ¿verdad? Pero Judas al mismo tiempo se está poniendo de acuerdo, no se sabe exactamente cuándo, pero sin duda fue esa última semana, se está poniendo de acuerdo para ver cómo entregar a Cristo sin que haya tanta multitud. Eso lo vemos en estos primeros versículos. Y por un lado está Cristo y sus discípulos enfocados en celebrar la Pascua juntos. Y por otro lado está Judas Iscariote enfocado en entregarlo. Así es esto, hermano. No se puede contar a Judas Iscariote entre Cristo y sus discípulos, porque Judas no fue discípulo de Cristo. Y si es que lo fue, solo lo fue de nombre, porque un discípulo es aquel que recibe la enseñanza y vive con su maestro, está con su maestro, aprende y pone en práctica lo aprendido. Y Judas no hizo nada de esto, no recibió la enseñanza, ¿sí? A lo mejor le entró por un oído y le salió por otro. Y andaba con su maestro, vivía con su maestro, pues a lo mejor andaba ahí, pero en su corazón nunca estuvo con su maestro. Y bueno, aprendió cosas Judas de Cristo, podemos ver que no. Puso en práctica lo aprendido, pues podemos ver que no. Podemos ver que no. Es algo muy triste esto, la vida de Judas, porque Judas significa alabanza. Lógicamente, pues, refiriéndose a alabanza a Dios, ¿verdad? Déjenme cerrar todo. No. Así usted. Entonces, Judas significa alabanza. Y imagínense cuando Judas nació y lo cargaron en sus brazos sus papás. Ay, mira este niño, qué hermoso. Vamos a ponerle alabanza, que es alabanza al Señor. Ok. Y luego, bueno, Iscariote también es un sobrenombre que era para designar de dónde venía esta persona. Y hay algunas teorías de que significa Keriot, ¿verdad? Que son unas ciudades que están al sur de Judea, y esa es una teoría, y otra es de que puede ser que estaba en Moab. Era el único de los apóstoles que no era Galileo. Pero, bueno, él andaba ahí con los discípulos, y curiosamente, Iscariote también significa como hombre de ciudad, como alguien muy varonil, ¿verdad? Y como un campeón de ciudad. Podríamos nosotros decir, bueno, en el náhuatl, por ejemplo, hermanos, no sé si sabían, pero tienen una designación para las personas que son de ciudad, les dicen coyotl, coyotes. Bueno, coyotl, sabemos qué significa coyote. Bueno, alguien muy astuto, es lo que tenían ese término. Y nosotros que estamos, por ejemplo, en una ciudad como esta, de México, muy importante, la ciudad de Monterrey, es una ciudad de México, pues a veces también hay que tener cuidado, porque si somos creyentes de Cristo, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestra mente en ese sentido. No podemos desempeñarnos como campeones de ciudad, y bueno, ese no es el punto, ¿verdad? Pero
No vamos a hablar más de Judas, porque también, como veíamos anteriormente, en esta situación de la muerte de Cristo, Cristo es un diamante y está en un paño negro, ese diamante. Y lo que nos importa no es el paño negro, sino el diamante, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esto de Judas y seguimos con nuestra predicación, ¿verdad? Por el contrario de Judas, por el contrario de él, Pedro y Juan obedecen, hacen como Cristo les indica y preparan todo para la Pascua. Y llegó el día, y llegó la hora, y Jesús y sus discípulos finalmente pueden reunirse y comer la comida pascual en el cuarto superior de una casa ya designada en forma, vamos a decirlo así, con un poder divino del Señor Jesús, diciéndoles tanto y seña cómo iba a ser las situaciones para que ellos encontraran esa casa y llegan ahí, ¿verdad? Y se lleva a cabo esta comida. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Qué cosas que el Señor Jesús dio gracias, y esta palabra implica, dar gracias implica cierta alegría normal. Si la analizamos, el significado es una alegría por algo, ¿verdad? El Señor Jesús está dando gracias por esos alimentos, este evento que se está finalmente pudiendo llevar a cabo. Y acá Judas, si podemos mencionar un poquito de eso otra vez, también dice que se regocijaron, dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Bueno, los sacerdotes más bien, pero pues juntamente él también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una alegría por algo malo y una alegría por algo bueno, por algo correcto, como es este contraste que vemos aquí? Pero aquí le dice Dios algo, le dice el Señor Jesús algo. Dice que ya no lo comerá más, sino hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego finalmente también dice que ya no beberá más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y esta declaración del Señor revela que aunque esta fue la última Pascua de su vida, habrá otro momento en el que Él celebre la Pascua con los suyos. Para los apóstoles, esta promesa de Jesús fue una maravillosa noticia. Una maravillosa noticia. No era el final de la historia, la muerte de Cristo, la muerte física. Ya en el Monte de los Olivos, en las noches previas, ya les había hablado el Señor de lo que sucedería en el futuro. Lo vemos ahí en Lucas 21, 7 al 36. No lo vamos a leer, pero ahí el Señor también les da un adelanto. Y ahora en esta referencia al reino, Él les volvió a asegurar que su muerte no es el final de la historia. Jesús resucitará y regresará para establecer su reino prometido, en el cual sus verdaderos seguidores se le unirán. Aquí menciona Jesús el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios se presenta en la Biblia de principio a fin y se presenta en 7 fases sucesivas. Si me permiten enumerarlas en este momento, es en primer lugar el paraíso, allá con Adán y Eva. Posteriormente, número 2, la teocracia de Israel,
en Israel. La teocracia en Israel, perdón. Número 3 es el reino de Dios anunciado por los profetas. Número 4 es el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo, que correspondería a este pasaje. Número 5, el reino de Dios escondido en los corazones, ya en el tiempo de la iglesia. Y número 6, el reino de Dios establecido sobre la tierra durante 1000 años, que vemos allá en Apocalipsis 20. Y número 7, el reino eterno. Por lo tanto, nosotros estamos en el reino de Dios escondido en los corazones. Jesús, el Hijo de Dios, enseñó que el reino de Dios es una realidad en la vida de las personas que creen en Él. ¿Tú crees en Él? Entonces, y crees de corazón, y crees con todo lo que la palabra creer implica, comprometidamente, entonces tú estás en el reino de Dios. Si no estás, hay que entrar en el reino de Dios. Y para eso es reconocer a Dios como el único rey y dueño de todo. Los que pertenecen al reino de Dios lo obedecen y mantienen una buena relación con Él. Pero vamos a seguir con la lectura en el versículo 19 y 20, ¿sí? No pierdan ahí de vista el pasaje, Lucas 22, versículos 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta ahí vamos. En esta última cena, aquí podemos ver cómo el Señor Jesús toma dos elementos simbólicos que compartió con sus discípulos. ¿Cuáles son? El pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa su sangre. Yo me quedo pensando por qué no menciona nada del cordero, porque también en la Pascua hebrea comían un cordero, ¿verdad? Pero bendito Dios que no lo mencionan, porque el cordero es Cristo mismo. Ahí dice Juan, en un versículo, no recuerdo cuál, Juan 1:29, ahí menciona Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es necesario, hermanos, que recordemos nosotros que tengamos un animalito ahí que sacrifiquen para que nos quite los pecados, porque Jesús es el Cordero que quita los pecados de todo el mundo, de todos. Pero entonces, volviendo al pasaje, hay dos elementos simbólicos que sí se mencionan aquí, que es el pan y el vino. Entonces, y el pan representa el mensaje del día de hoy, y vamos a comenzar orando. El cuerpo de Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. El vino, Padre nuestro, gracias, Señor, por el Hijo de Dios sería crucificado y su sangre derramada por perdón y salvación de muchos. Y salvación y santificación y todas las etapas de acercamiento hacia Dios que se dan, porque así como la sangre de Cristo nos salva, también nos santifica y nos va cada vez uniendo más a Él. El pan es el Hijo de Dios encarnado. Es lo que nos da sustento. Es Cristo mismo como el medio de comunión para su pueblo. Sí, ese es el pan. Ya veíamos en el Antiguo Testamento, ahora que hemos estado leyendo, los que se pusieron en el reto, ¿verdad? Cómo el maná era el sustento en el desierto. Así nosotros ahorita estamos en un desierto, que es esta vida con tantas problemáticas que hay a nivel mundial o personales o de cualquier tipo. Es un desierto
pero tenemos un sustento que es el pan, que es Cristo mismo. Cristo mismo como el medio de comunión para su pueblo. Y el vino es la sangre que representa la vida que nos imparte Cristo. Cristo, para el que cree, bueno, no me voy a detener a hablar de la sangre porque como soy especialista de eso, yo creo que no acabaríamos en esta hora, ¿verdad? Pero la sangre es un elemento muy maravilloso que llama la atención por su color, ¿verdad? Y en la Biblia y en la historia siempre se ha utilizado en el aspecto sacrificial, pero también en el aspecto médico humano, pues es fundamental para la vida. Y la misma Biblia también lo avala eso. La vida de la carne en la sangre está. Entonces, el vino representa la sangre, que representa la vida que nos imparte Cristo. Cristo, para el que cree en Él, es una fuente de gozo y amor. Pero para el que no cree en Él, representa un juicio. Sí, también vemos nosotros toda la representación del vino, cuando dicen, Jesús dijo, pasa de mí esta copa si es posible, porque la copa de vino implica tanto gozo, puede ser, como también algo que te tienes que tomar y que vas a tener que pasar, como un juicio, como una situación difícil. Entonces, Cristo puede ser algo de mucho gozo, una fuente maravillosa de gozo y de amor para una persona, si cree en Él. Pero si para el que no cree, es un constante sentencia que tiene sobre su cabeza. Hay un juicio. Y bueno, aquí está el Señor Jesús a la mesa, como antes se reclinaban un poquito, eran unas mesas un poquito bajitas y tenían esa costumbre allá en Palestina. Y la mesa representa la comunión y el compañerismo. Entonces, aquí están todos los apóstoles, los discípulos. Y también está Judas, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Incluso cuando el Señor le da el bocado de pan a Judas, ese pequeño acto, si lo analizamos nosotros, es una cortesía que Jesús le da a Judas. Nosotros acá en el norte hacemos carnes asadas, a los que les gusta, ¿verdad? O nos gusta. ¿Y qué pasa? No sé si les ha tocado ver que el que está haciendo la carne, a veces agarra un cachito de la carne y, mira, pruébalo. Y se lo da al otro. Mira, qué sabroso está. Y el otro, y si no te lo ofrecen, ahí estás con los ojos así, nomás viendo a ver a qué horas te lo ofrecen, ¿verdad? Entonces, es como que tú quieres darle una bendición a alguien, ¿verdad? Mira, prueba esto. Así era. Y bueno, no lo estoy inventando, ¿verdad? Lo leí en un libro de las costumbres de allá de Palestina, que así era este hecho, el darle el pan a Judas. Ahí, Dios no hace excepción de personas. Todavía Judas tenía la decisión, la oportunidad de no hacer lo que iba a hacer, pero pues él tomó de libre albedrío hacer esto. Y bueno, la mesa entonces representa la comunión y el compañerismo. Y la cena, como ya dijimos que era la comida más importante de aquellos tiempos, más que el almuerzo, más que la comida de la tarde, o a lo mejor no tenían tantas comidas como nosotros, por eso estaban más sanos, ¿verdad? Y bueno, la cena simboliza la gracia de Dios. En las parábolas y en el Apocalipsis y en toda la Biblia vemos, por ejemplo, también con David, con Mefiboset,
David lo trae a su mesa y todos los días, el resto de su vida, que ya lo encontró, lo alimenta, vemos también, le da todo lo que necesita. Así como en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. ¿Qué pasa cuando vas a una cena? ¿A poco, bueno, sí se acostumbra, a veces es de traje, ¿verdad? A veces hay que llevar algo, pero a veces no, a veces tú te preguntas, oye, ¿qué hay que llevar? No, nada más hambre, vente. Ah, mira, bueno, vamos para allá. Entonces, a veces hasta llega uno, ¿verdad? O si nos toca también recibir a las personas y las personas quieren hacer algo, mira, déjame te ayudo. No, tú siéntate, mira, descánsate, ahorita te vamos a traer unas pantuflitas aquí, si quieres. Bueno, eso nunca lo he hecho, pero, o sea, queremos lo mejor para esa persona. O sea, siéntate aquí, te vamos a servir, tú no te molestes, por favor, no te preocupes de nada. Entonces, la cena simboliza la gracia de Dios, porque estamos en esa mesa, Dios nos está dando ese alimento y no tenemos que hacer nada. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. En este caso, la salvación. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué no merecemos la salvación? Pues porque somos pecadores. No sé si alguien me puede ayudar leyendo Romanos 6:23. Mientras tomo aquí tantita agua, Romanos 6:23. Lo puedo decir de memoria. Adelante. Romanos 3:23. 6:23. 6:23. ¿Por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Me hace que ya me cambiaron la versión. Romanos 6:23. Sí, ¿lo digo, Alton, de memoria? Sí, Digo, ¿lo puedo leer? O leído. De la gloria. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Sí soy yo? Gracias. Sí, se oyó muy bien. ¿Otra vez? ¿Lo leo? Sí, por porque favor. la paga del pecado es muerte. Ah, perfecto, qué bueno. Es que no sé si oye mi sonido. Adelante. Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. 6:23. Muchas gracias. Entonces, tú y yo somos pecadores, hemos cometido cosas malas en nuestra vida, ¿verdad? Y definitivamente dice otro versículo que también mi hermano estaba queriendo decir inicialmente, que todos, o sea, no nada más unas personas, todos, tú y yo, y todos hemos hecho cosas malas, y ese pecado implica que hay una paga. ¿Cuál es la paga? La muerte. La paga del pecado no es la salvación, la paga del pecado es la muerte. Pero tenemos un regalo de Dios, una dádiva, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, volviendo a la última cena que tuvo Cristo, que se puede decir que fue la última, pero también se puede decir que fue la primera, porque es la primera en donde se hace el nuevo pacto de la alianza, la nueva alianza, ahí mismo lo menciona el Señor Jesús, que es ahora precisamente lo de la gracia que estamos viviendo ahorita, este regalo de Dios, ¿verdad? De tenerlo en nuestro corazón, como mencionaban algunos hermanos que están leyendo el Antiguo Testamento, ya no se tiene que cumplir todos los requisitos y todos los ritos de la ley que se hacían antes, tan difíciles. Ahora lo que se tiene que hacer es recibir este regalo.
pero hay quienes no lo quieren recibir. Entonces aquí, volviendo otra vez al punto, dice muy claro en este versículo, dice en los versículos 19 y 20, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por quién se da y por quién se derrama esto? Por vosotros. Aquí tenemos que poner mucha atención en los verbos, porque en la Biblia, en el idioma griego original, hay ya tenemos que ver cómo están esos verbos, porque si están en voz media, sí también nos atañen a nosotros, a ti y a mí. Y bueno, les comento y te comento que estos verbos sí están en voz media, así que sí nos atañen, ¿sí? Dios nos está dando ese regalo, es para nosotros. Ahora, ya Dios ha hecho mucho por nosotros, ya mandó a su Hijo a darnos ejemplo de vida, y con su muerte y resurrección nos brinda perdón y salvación, y nos hace hijos suyos por adopción, ¿verdad? Sí, si es que lo aceptamos, porque también Él no nos va a forzar. Y bueno, todo lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros, la historia, también esta historia del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que también se le llamaba Hijo de Dios o Hijo del Hombre, pero esta historia de Jesús fue escrita en los Evangelios. ¿Para qué? Para que las generaciones siguientes supiéramos que podemos tener, ¿verdad? Este gran regalo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Además, se escribió en un idioma que era el griego koiné, y ese idioma era muy preciso, contaba con 20,000 palabras. El hebreo más o menos tiene el vocabulario de 3,000, según un dato que recibí en una clase del idioma griego, ¿verdad? No lo he corroborado, pero el punto es de que el griego tiene muchas más palabras, es más preciso, incluso que el hebreo. Y entonces Dios nos hizo ese favor o ese milagro Él decidió que fuera escrito el Nuevo Testamento en griego, aparte de que también fue escrito en arameo, pero en griego, y en aquel entonces ese era el idioma universal, ¿sí? Entonces esto permitió que fuera más preciso lo que Dios nos quería decir, más exacto, y que llegara a la mayor cantidad de gente en el mundo de aquel entonces. Y ya, bueno, ahorita, 2000 años después, tenemos traducciones en casi todos los idiomas, hay presentaciones físicas y electrónicas. ¿Qué nos estará faltando para poder leer más la palabra, acercarnos más a conocer a Dios? Tenemos salud, tenemos los medios, sabemos leer, tenemos el tiempo, ahora con la pandemia hay más tiempo. ¿Qué nos impide conocer más de la Biblia y de Dios? Como dice mi suegro, ¿verdad? Dice, Dios, él siempre repite, pues no, es que Dios ya cumplió. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, sí, esa es una declaración, ¿verdad? Muy concreta que a mí me ha taladrado los oídos. Y exactamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar el camino de Judas despreciando a Cristo? ¿O tomaremos el camino del resto de los apóstoles que buscaron el compromiso, el compañerismo, bueno, y compromiso también con su Señor? Porque Judas tenía a Cristo como lo vendió por 30 monedas de plata, ¿verdad? Ese era el valor de un esclavo. Y a lo mejor él, yo creo que en su mente lo tenía en forma utilitaria, a ver si llegaba a ser rey y pues si le tocaba un puesto ahí político, o a lo mejor algún otro pensamiento que tuviera, no lo vamos a saber bien, ¿verdad? Pero cuando vio que los propósitos de Cristo no eran
para el reino físico en ese momento, sino con un enfoque más espiritual y bueno, y por la avaricia que tenía de dinero, porque se ve en muchos pasajes que tenía esa codicia también, ¿verdad? Pues él no le dio la preponderancia a Cristo como el lugar de honor que merecía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomamos el camino de Judas? Si tomamos el camino de Judas, no necesariamente tiene que ser que seamos igual que él. A lo mejor yo voy a una iglesia o me acerco a Dios porque quiero que me cumpla algo, y ya cuando no me lo cumple, pues mejor me retiro porque no cumplió mis expectativas. ¿Sí? Y pues ya me retiro. Eso sería tomar el camino tal vez de Judas, ¿verdad? Pero Dios quiere que tomemos el camino de los demás discípulos, el compañerismo con Él, ¿sí? Y quiero volver a la pregunta inicial. Ya vamos a acabar esta prédica, hermanos. Bueno, ya casi. Pero quiero volver a la pregunta inicial. ¿Te gustaría haber vivido en tiempos de Cristo? Y si es así, yo creo que todos a lo mejor diríamos, los que estamos aquí, a lo mejor diríamos que sí, ¿verdad? Y si así fuera, ¿hubieras buscado su compañerismo? No, pues sí, también me hubiera gustado. Bueno, pues te tengo una noticia. Ahorita también son los tiempos de Cristo, son los tiempos del reino de Dios, como veíamos hace ratito. Y quieres respetar, ahorita también Dios reina, ¿verdad? ¿Quieres respetar y quieres cumplir su voluntad? Esperemos que sí. Entonces, toma en cuenta lo siguiente. En los siguientes días van a venir cosas buenas y malas a tu vida. Y el Espíritu Santo va a querer actuar, ¿sí? En tu corazón, va a querer, ahí en tu ser, va a querer guiar a que cuando sea el momento, lo dejes entrar a Jesús a cenar en tu casa. Así como cuando Pedro y Juan fueron a buscar a ese hombre con ese cántaro del agua, ¿verdad? A lo mejor el cántaro con el agua, ¿qué nos recuerda el agua? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, fueron, y yo estaba analizando que Pedro es Petros, es algo duro, es algo fuerte, ¿verdad? Problemas a lo mejor en la vida. Juan, ¿qué significa? Dios tiene misericordia, tengo entendido qué significa. Entonces es algo bueno, entonces Dios a veces manda cosas buenas, manda a Petros, ¿verdad? Bueno, manda cosas difíciles, cosas duras, manda a Petros a tu vida, y también manda a Juanes, o sea, manda cosas buenas, no porque yo me llamo Juan, ¿verdad? Pero hay situaciones en nuestras vidas buenas y situaciones malas, y hay quienes Dios les colma de bondad, de puras cosas buenas, y eso hace que se aparten. Y también, si llegan muchos problemas, también se pueden apartar. Pero hay quienes con los problemas y con las cosas, bendiciones que Dios te da, al contrario, reconoces que viene de Dios y te acercas más a Él. Entonces, Pedro y Juan llegaron ahí con este hombre que tenía el cántaro, y el cántaro fue con el agua, ¿verdad? Llegaron a esa casa y hablaron con el mayordomo, el jefe de familia de la casa. Y para mí, yo quisiera hacer una pequeña metáfora, si me permiten, porque tampoco voy a estar forzando las cosas para que queden, ¿verdad? Pero ese jefe de familia, a lo mejor puede ser tú y yo, donde tienen que hablar con él y decirle, oye, ¿dónde va a morar Cristo? ¿Lo vas a permitir entrar o no? Ah, sí. O a veces, a lo mejor, el jefe de familia es más rejego, ¿verdad? Por ahí leí que en griego se llama oikos déspotes, o sea, déspota de la casa, como es el jefe. Y bueno, ya no me voy a meter mucho en eso, pero significa que a lo mejor estaba dando muchas órdenes, porque pongan los cántaros allá y arreglen acá, y por favor, bárranle aquí,
Y eso a veces no nos gusta, es malo, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Pero no, pues tiene que dar órdenes. Pero a lo mejor de ahí viene la palabra déspota. Entonces, si tú y yo, ¿cómo está tú y yo? ¿Vas a dejar que entre Cristo? Bueno, sí, no, mira, está bien que entre, pero que entre aquí en esta parte, aquí donde no estorba mucho, pues bueno, nos va a incomodar un poco, pero bueno, ándale, pues aquí que se pongan, pero pues traigan sus cosas, yo no voy a ayudar en nada. Aquí nomás les doy el lugar, ¿verdad? O vas a ser como este hombre que dijo, sí, les voy a preparar el lugar alto, porque en aquel entonces el cuarto de arriba era el de más honor, el que se le daba más honor al huésped. Entonces, hasta eso, fíjense, la palabra de Dios tiene un significado, ¿verdad? Bueno, ya no me quiero divagar mucho por eso, pero dice aquí un escrito que tengo, hermanos, para tratar de guiarme. Dice, una vez ahí Jesús cenará contigo, ¿sí? Recuerda que cena significa la gracia de Dios, o sea, lo que Dios nos da sin merecerlo. Ahí el Señor Jesús te dará pan y vino, o sea, ahí Jesús te llenará de su vida con su amor y su gozo. Aquí, ya para terminar así, ya recordemos la iglesia de la Odisea, ¿sí? Ahí también Jesús quería entrar a cenar con ellos. Ellos se creían, la Odisea era un lugar que eran muy emprendedores, y era muy próspero esa ciudad, y bueno, estaba en un valle, ¿verdad? Y había centros bancarios en esa ciudad, y ellos pensaban que no tenían necesidad de nada, y pues incluso hasta medicinas hacían para los ojos, y ya una medicina para los ojos, es algo más especializado, ¿verdad? Entonces, no, hombre, pues se las sabían de todas, la iglesia de la Odisea, pero resulta que eran tibios y eran indiferentes, y eso es lo que a la iglesia de ahorita, de nuestros tiempos, nos está pasando. Estamos siendo tibios, nos gana la indiferencia a veces, no tenemos deseos de las cosas de Dios, ya no voy a lo mejor orar, buscarlo a Él, ¿verdad? No tenemos deseos, esa es la indiferencia. Bueno, pues Jesús a la iglesia de la Odisea les dice, arrepiéntete, ¿sí? Y yo también les dejo este mensaje de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Arrepintámonos de nuestros pecados, arrepiéntete de tus pecados. También acepta las disciplinas por lo que ya has cometido, porque a lo mejor ahorita has hecho algunas cosas que estás podemos estar llevando la carga de lo que hicimos. Bueno, toma la disciplina. Y esto también viene ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Dice que Dios disciplina al que ama. Entonces, acepta esa disciplina por lo que hayas cometido, toma la palabra de Dios y ponla en acción. Eso es el oro que Dios quiere que compremos de Él, o sea, purificado en fuego, es la palabra de Dios en acción. Toma la palabra de Dios en acción, arrepiéntete, que Dios limpie, deja que Dios limpie tu vida con el Espíritu Santo, que Él va a ir haciendo esa acción de limpiarte, no tú, Él. Deja la maldad, la malicia, todo tipo de pecado, tanto ocultos como no ocultos. Sí, a veces se pudiera pensar que algo que nadie se da cuenta no afecta de nada. Pues eso nomás es conmigo y con Dios. No es cierto eso. Claro que sí va a afectar a la comunión en la iglesia, entre hermanos, cualquier tipo de práctica que a lo mejor directamente no, pero indirectamente sí va a estar afectando. Y práctica que no agrada a Dios, ¿verdad? Y bueno, quítate toda esa hipocresía, quítate todo ese orgullo, quítate la lascivia, y que Dios pueda curar tus ojos con el colirio y te dé una nueva inteligencia y una nueva percepción de las cosas.
Deja que Dios te dé dirección y guía en todo. Entonces, y solo entonces, podrás experimentar lo que es que Jesús cene contigo y tú con Él. Nada más así rápido, les quiero mostrar unas, a ver si se deja la computadora, unas diapositivas. Sí, a ver. Si alcanzan a ver aquí esta imagen, es el valle de Cedrón, ¿sí? Y bueno, por aquí, por este valle, cruzó Jesús cuando llegó a Jerusalén, precisamente un domingo como hoy. Pero también por aquí, por este valle, cruzó Judas cuando fue con todos los jefes de los sacerdotes y de la guardia a arrestarlo. ¿Y cómo le haré para mover otras? No, a ver. Ah, sí. Bueno, aquí está señalando el Monte de los Olivos, que era donde Jesús en esa semana en las noches iba a orar con los discípulos. Estas fotos las tomé de un video, fíjense, que fue de allá de Palestina. No he tenido el gusto de ir, pero hagan de cuenta que por eso me gusta ver los videos de allá, porque es como si anduvieras allá. Y miren este camino, les digo, tantas cosas importantes que pasaron. Ya nuestro hermano José Luis nos lo comentó en una predicación también, ¿verdad? Aquí hay un monumento a Absalón que se reveló a David, a su padre, y quedó ahí ese monumento. Bueno, pues de hecho él mismo hizo una torre, ¿verdad? Mismo hizo una torre para dejar su memoria, pero pues nos recuerda la desobediencia, ¿verdad? Y ahí podemos ver el pináculo del templo. Eso es ahorita, ¿eh? ¿Cómo queda? Me llama mucho la atención de que todo esto que estamos hablando no es una fantasía, o sea, sucedió en un lugar físico específico, ¿verdad? Aquí también es parte del Valle de Cedrón, y eso que ven ahí a mero abajo, ese cuadro, esos cuadros más allá al fondo, ¿verdad? En la parte del valle abajo es el estanque de Siloé que han ido encontrando, y de ahí se ha encontrado que hay un camino hasta mero arriba, hasta el templo de Jerusalén. Nada más que está ahorita, quedó sepultado, pero ya lo han ido abriendo, y mide como más de 500 metros ese camino, 570 y tantos. Es que era en millas, pero imagínense cómo se ha de haber sentido, eh, eh, pues, cómo se ha de haber sentido el Señor Jesús cuando entró y vio la ciudad, ¿verdad? Que tuvo ese lamento. Aquí hay unas, parece que son tumbas, que ahorita están ahí. Y aquí no sé si alcanzan a ver este mapa, es muy bueno porque nos indica día a día lo que fue pasando. Nada más que ya no alcancé a ponerle los títulos ahí en español, dispénsenme, pero era eso, que por aquí podemos ver en el lado derecho de Betania fue entrando Jesús, Betfage, Betania, y aquí está el Monte de los Olivos. Creo que no se ve mi cursor, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, va cruzando el Monte de los Olivos y llega al templo. Ahí es el segundo día, el primer día que es el domingo es eso. El segundo día es los cambistas en el templo, que es el lunes. El martes son las parábolas y cómo enfrenta a los sacerdotes, y ya el miércoles pues también, y no se sabe exactamente el miércoles, pero seguramente también fue eso. Y el jueves fue cuando fue la última cena, ¿sí? Bueno, aquí vemos cómo hay un cuarto de huéspedes que se atendía con mucha deferencia, con mucho respeto a los huéspedes, porque si en aquellos tiempos si llegaba alguien a tu casa, pues eso era una bendición de Dios, como Abraham cuando llegaron los ángeles. Pásenle, siéntense, aquí lo voy a preparar. Este es un cuadro de la última cena. Vemos cómo está representado ahí enfrente Judas. Judas le está dando la espalda a Cristo, y ahí en la mano ya tiene también el dinero, porque él,
curiosamente, él llevaba la bolsa del dinero, o sea, fíjense, hasta participaba en las cosas de Cristo, o sea, él era el administrador del dinero. Entonces, qué impresionante que una persona que estuvo la oportunidad de vivir en esa época con él y que personalmente lo conoció y todo, y hasta tuvo una actividad en la iglesia, vamos a decirlo así, porque hay, en este ministerio, ¿verdad? La cuestión de contabilidad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pues, pero se fue por el dinero de este hombre. Aquí está el Señor explicando que lo hiciéramos en memoria de Él, ¿verdad? Que hiciéramos un recordatorio. Y eso, por eso tenemos nosotros la Santa Cena. Pero también, cada vez que tú tienes gozo en tu vida y amor por alguien, ayudarle a alguien, sí, y cada vez que tú reconoces que tu sustento es Cristo, también estás tomando la cena con Dios, ¿verdad? Jesús, estás conviviendo con Él. Esta es la foto de un cuadro de Leonardo da Vinci en un monasterio allá en Italia, y este monasterio, justo cuando terminó de hacer el cuadro, se empezó a deteriorar. Entonces, tuvieron que cortar la pared y sacar ese, con todo y bloque, o no sé con qué material lo hacían, y restaurar un poquito ese cuadro. Pero aquí está muy interesante como al lado, si estamos viéndolo de frente, al lado izquierdo de Jesús, o sea, a un lado está un hombre con la mano, con el índice hacia arriba, ¿verdad? Bueno, al otro lado, completamente al lado y un poquito separado de Jesús, está Judas. Y Judas tiene su mano izquierda metiéndola en el plato con Jesús y su mano derecha la tiene agarrada, nomás que no se ve muy bien porque la calidad de la pintura, pues les digo que se deterioró, ¿verdad? Ahí en ese monasterio Napoleón llevó a sus caballos, lo usó de establo y en la Segunda Guerra lo bombardearon. Pero bueno, gracias a Dios que rescataron esta pintura tan importante. Aquí Judas en la mano derecha tiene la bolsa del dinero y en la mano izquierda tiene el plato, como si quisiera estar en las dos cosas, pero en realidad la mano ni la está metiendo en el plato. Lo que está agarrando es el dinero. Esa es la imagen tan gráfica, ¿verdad? Que aquí es una imagen del Valle de Cedrón. Ya vamos, miren qué hermoso ese día que pudieron tomar ese video y yo tomé esta foto del video, ¿verdad? Este es el Monte de los Olivos, que ya está bastante sin árboles, yo creo. Bueno, no he ido, pero... Y bueno, son todas, hermanos. Aquí terminamos la reunión. Vamos a orar para despedir. Padre, te pedimos que tú puedas, Señor, seguir dándonos más oportunidad a las personas, Señor, para que podamos cambiar hacia ti en el aspecto de que te podamos buscar día con día, Señor. No esperar a que sea el domingo, que sea tal día o tal actividad para que podamos estar contigo. Todo el tiempo podemos convivir contigo. Señor, tú eres nuestro sustento, nuestra vida, y tú eres lo que nos llenas nuestra vida espiritual también, Señor. Y te pido por las personas que no han tomado la decisión de buscarte y de seguirte, que este mensaje que tú nos das nuevamente nos pueda servir para tratar en sus vidas y que ellos finalmente puedan buscarte y saber de que no hay que esperarse a tratar de limpiarse uno mismo para acercarse a ti, sino que hay que acercarnos a ti para que tú nos vayas limpiando, Señor. Tú ya hiciste todo por nosotros, mandaste a tu Hijo Jesucristo morir, ya está hecho todo, solamente hay que recibir este regalo precioso, esta dádiva, es la vida del Señor Jesús, la vida eterna a través del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, encomiendo a estos oyentes con este mensaje tuyo. Amén, Señor. Gracias, Señor.